Bienvenidos a Cuarto para las 4. Hoy tenemos muchos temas importantes, entre ellos qué está pasando con P. Diddy y por qué esta conversación es importante no solamente en la industria del espectáculo y nos afecta y también nos obliga a hablar sobre otras cosas. También vamos a estar hablando sin duda alguna de la Guardia Nacional, vamos a estar platicando qué implica que la policía dependa de nuestras Fuerzas Armadas, que la policía ahora esté cerquita de la Marina, de las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Es una militarización o no es una militarización? Y cuando ustedes vean este podcast, faltarán solamente tres días para que se acabe el sexenio de López Obrador. ¿Cómo ha sido esta transición en comparación con las otras? Bueno, ya vimos lo que pasó este domingo en el Congreso de Morena. De eso también vamos a platicar. Y también finaliza el mes de septiembre y lo hace dando inicio al proceso de elección de jueces, ministros y magistrados. Por aquí les vamos a platicar todos los detalles respecto a este tema tan importante. Quédate con nosotras en este análisis de los temas importantes. Porque acá te vamos a contar todos los detalles que tienes que saber para estar al tiro de las noticias de esta semana. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, aunque les choque, bienvenides. Esto es Cuarto para las 4. ¡Comenzamos! El caso de P. Diddy desde el pasado septiembre ha generado mucha conversación y es difícil abordar el tema sin caer en los lugares comunes y que no se convierta esto en un cronograma de lo que ha sucedido. En realidad, hoy quisiera abordar el tema desde el lado de por qué ha sido sostenible que exista este caso en Estados Unidos y por qué pasó tanto tiempo para que saliera a la luz y por qué fue hasta ahora que lo pudieron capturar y llevar a la cárcel, donde, por cierto, se encuentra en un apartado anti-suicidios. Y esto lo digo a opinión personal, pienso que es porque al hablar de abuso sexual masculino se teje un tabú más en nuestra sociedad que es tan castrante y es tan vergonzoso para ciertos hombres que simplemente nadie se atrevió a hablar por mucho tiempo. Les pongo en contexto. El pasado 16 de septiembre, P. Diddy fue arrestado, siendo una de las figuras más importantes en la música en Estados Unidos, un productor, empresario destacado y también conocido por sus grandes fiestas. Ahora se le abusa de violencia sexual, también de tráfico de personas, de sustancias y otros escenarios bastante escalofriantes. Y repito, lo que yo quisiera traer a la mesa y conversar con ustedes, queridas, es ¿por qué pasó tanto tiempo? Y cuál es en realidad lo que esto refleja de una sociedad donde no es la primera vez que vemos personajes con tanto poder que además tienen a su disposición a muchas personas, mucho dinero y que definitivamente esto nos afecta porque se replica, no con tanto dinero, con tanto poder y con tanta visibilidad, pero el abuso sexual infantil, el tráfico de personas y demás es una realidad que constantemente tenemos enfrente. No sé ustedes qué piensen al respecto. No, bueno, es que haces una introducción perfecta, Gina, porque en realidad, si el tema de abuso sexual contra las niñas ha sido tabú siempre en nuestras sociedades modernas, ni te digo el tema del abuso sexual en contra de los niños. Y yo aplaudo muchísimo que estos temas también se estén no solo abordando, sino también empezando a castigar como debe ser, porque yo creo que hasta que no se resuelvan esos temas de violencia en contra de las mujeres, pero también de los hombres en su momento más vulnerable, que es la infancia, yo creo que vamos a seguir todos metidos en el hoyo, ¿eh? Aquí creo que es importante, Yuri, especificar que la gravedad del asunto de lo que está pasando con P. Diddy creo que va mucho más allá de un tema de abuso sexual a niñas o a niños, porque hay temas muy, muy, muy profundos que va a tocar, donde Rihanna ya salió, por ejemplo, a mencionar que fue víctima de P. Diddy. Justin Bieber hace unos años salió también y incluso él tiene hasta canciones que tienen que ver con todo este tema de la trata. Hay cuestiones muy escabrosas que tienen que ver con la muerte ¿se acuerdan de esta chava de TLC? Se me acaba de ir su nombre, la que murió en un avión. Aaron Carter.
Sí. Aaron Carter, el suicidio de Aaron Ajá. Carter, Avicii también estaba a punto de ir a presentar un tema en contra de la violencia. Aquí creo que también lo que estamos hablando es la violencia y el tráfico humano, infantil que hay detrás de esta industria multimillonaria que es la industria de la Multi. música, pero no nada más multimillonaria, con un deseo profundo de la gente de pertenecer. Porque algo que cuentan mucho Rihanna, Beyoncé, Avicii, Aaron Carter, o sea, cuando te metes a las entrevistas con ellos, era como esta necesidad de o lo doy todo, porque estos 5 hombres, en este caso P. Diddy siendo uno de ellos, tienen el poder de hacerme famoso, hacerme millonario, llenar conciertos, todo esto. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto? Los testimonios behind, o sea, que no han salido todavía, pero hablan de unas violencias terribles sexuales con un Justin Bieber, por ejemplo, de tan solo 12, 13, 14 años, ¿no? No, y esa es la Entonces, historia ahora, pero antes de eso estaba, y ya vimos esta historia contada antes, en el caso de Menudo, o sea, siempre con boy bands, ¿no? Y bueno, con chavas, por supuesto, también, que son decenas en el mundo, pero el caso de Menudo, pero el caso de Timbiriche, pero ahora también, y el otro día me topé con un documental que en Corea pasa exactamente lo mismo, con todas estas bandas de K-pop, ¿no? En donde en realidad el talento se convierte en carne de cañón de las tropelías sexuales de todos estos el poder. señores, ¿no? Que dicen, ay, sí, ven, yo te voy a hacer famoso, y en realidad lo único que hacen es cometer todo tipo, porque no es nada más abuso sexual, todo tipo de abusos en contra de estos seres humanos que están en su edad más vulnerable, la infancia y la adolescencia, y me parece que es una historia que apenas en estos tiempos se empieza a ventilar, y creo que Ricky Martin tuvo todo que ver para que ello sucediera en su momento, y desde entonces hasta el día de hoy no hemos parado de enterarnos de este tipo de atrocidades cometidas en contra de los niños y las niñas que buscan, ¿no?, convertirse en celebridades infantiles, que en realidad ahí también los papás y las mamás habría que hacerles demasiadas preguntas, ¿no? Pues creo que también las preguntas tendrían que ir a toda la sociedad. Es impresionante que hemos sido Correcto. testigos de este tipo de actos en Exacto. muchos países, en muchos Así momentos de la es. historia, y que hay algo que siempre lo justifica, que como decía Saskia, es el querer pertenecer, es el poder, es la fama, Así y es. que se vuelve también un lugar muy siniestro, con muchos lugares invisibles y ángulos a los que no podemos acceder, porque estas esferas tan poderosas se cubren muy bien, y el caso de P. Diddy ha sido tan críptico justamente por esto, porque tiene testigos silenciosos que saben que además hay evidencia que los involucra directamente. Entonces aquí estamos hablando de un entramado que está tejido sumamente fino, es un tejido tan fino que va a ser muy interesante observarlo, porque creo que va a ser una gran lección para las personas que habitamos en este mundo posmoderno. Es decir, si tú ves algo raro sucediendo cerca de ti, no tienes que ser P. Diddy ni Jennifer López para que tú puedas meterte y de la misma manera actuar Correcto. y generar lazos de confianza con nuestras infancias, juventudes o personas vulnerables, porque obviamente las infancias están más expuestas, pero este caso nos deja al descubierto que hay personas adultas, hay personas que estaban de verdad siguiendo un sueño y que pensaban que esa era la salida, y que se humillaron o los humillaron hasta unos lugares inaceptables únicamente por estar ahí. Este pequeño fragmento que hemos conocido de la historia es la punta del iceberg que nos habla de una sociedad sumamente retorcida, donde evidentemente pues Hollywood es lo que más lo demuestra, y que vamos a encontrarnos con casos de corrupción, con que el talento entonces en realidad ni siquiera valía tanto, porque eran unos ciertos señoros decidiendo el destino de toda una industria. Para mí ha sido muy evidente, y por eso decía, es delicado, y cómo no cae en el chisme, porque eso es lo que menos nos importa. Nos importa lo otro, cómo estamos reaccionando, cómo estamos opinando, qué sí podemos hacer. Y bueno, la Chávez por aquí está queriendo hablar, y creo que también por ahí va la importancia de traer el tema. Esto apenas empieza, pero ojo, no solamente sucede en Estados Unidos, no solamente sucede a esos meganiveles, porque yo les prometo que pasa con promotores medianos y con promotores pequeños. Vas, Y Chávez. eso hablando del mundo del showbiz, porque en realidad pasa Sí. en todos los terrenos.
La querida Exacto. Saskia ahorita que nos cuente, porque ella hasta un libro escribió al respecto, hombre, con mucha No, valentía y con mucho aplomo. creo que lo dices muy bien, Yuri, es un tema que no excluye. Aquí lo que es delicado, y perdóname, Chávez, que no te estamos dejando hablar en este tema tan, Sí, tan, tan duro, tan caliente, perdón. No, pero mejor. Yo quiero aprender de ustedes y escuchar. no, Estoy güey, disfrutando aprendemos mucho. nosotras de ti, hermana, no, 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 no. no, no. Así Y, es. y aquí lo que creo que es bien importante es que se están empezando a tocar, uno, personajes que eran intocables. Porque dinero, porque poder, porque fama, porque lo que quieras. Y entonces cuando ustedes dicen, Gina, Yuri, cuando dicen, es que estas grandes figuras también, pues, y no nada más pasa en la industria, lo vimos con Zucar Kuri aquí. Si nos vamos a Los Así demonios del es. Edén, que es el libro de Lidia Cacho, ella menciona nombres, que lo hemos hablado aquí en Cuarto para las Cuatro, menciona nombres de gente que hoy está en el Senado de la República tomando decisiones legislativas. Está hablando de gente que hoy tiene cargos a nivel político, de gente que hoy tiene empresas multimillonarias en nuestro país, por ejemplo, que por el hecho de tener tanto poder, estos temas suelen silenciarse. Yo algún día lo dije, en este país y en el mundo en general tenemos que hacer un estudio que tenga que ver con la correlación de la pederastía con el poder y el dinero. Porque hay algo que pasa en el cerebro humano que tiene que ver con la necesidad de tener más. Y llega un punto donde tienes tanto, que necesitas buscar ese más en otros lados, que es peligrosísimo. Yo lo que celebro de que una figura como P. Diddy, de que estos personajes que eran intocables hoy estén siendo confrontados, estén siendo detenidos y llevados a prisión, tiene que ver con decir, no se va a tolerar, seas quien seas y tengas el dinero que tengas. No hay ley que va a permitir, o perdón, no hay corrupción que va a permitir que porque te apellidas así o porque tienes tanto dinero puedes violar de niños chiquitos. Y eso sí pasa en nuestro país. Y lo vemos todos los días con papás agresores que tienen empresas multimillonarias y que siguen violentando a sus hijos porque la mamá no puede atender en juzgado el caso porque el Así es. papá billetea para silenciar, ¿no? Chávez, perdón. No, 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 para nada. Y sabes que justo eso que mencionas se liga mucho a la coyuntura que tenemos actualmente porque este septiembre ha traído al centro de la discusión a nivel nacional el sistema de justicia, en donde ya todas aquí hemos coincidido que la reforma que ya fue aprobada y ya es un decreto y está en la Constitución, no lo toca, pero también mencionar que si bien el simple hecho de que se capturen no es suficiente. O sea, sí creo que ahorita hay un sentimiento generalizado de muchos a raíz de también la experiencia que hemos tenido en el caso particularmente de Jeffrey Epstein. Entonces, donde inclusive hay ahorita mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con P. Diddy, que también en esta coyuntura el Departamento de Justicia en Estados Unidos pues está sometido a prueba. Veamos qué resulta de toda esta investigación, si habrá algún tipo de justicia, porque en efecto hasta la fecha muchísimas víctimas del caso particular de Jeffrey Epstein siguen mencionando que pues la justicia realmente no les llegó, que qué bueno que lo capturaron, pero que no hubo un proceso como tal y que también la justicia pues no, al final ya no lo reconoció como víctimas. Que esto me Y lleva... él se mató Exacto. antes de que ningún tipo de justicia pudiera llegarle a ninguna de las víctimas, ¿eh? Oigan, Exacto, comparto que por estas, eso... de Gina. Ujú. Sí. Comparto estas de Gina porque Sí, son bien Se entre desvivió. comillas. Exacto. Se Pues sí, sí. desvivió, así como se desvivió Avicii, así como se desvivieron varias Sí. personas. Alaya, ya me acordé, la que se cayó en el avión fue Alaya. Alaya. Aaron Carter también Así se es. desvivió. O sea, eso también hay que decirlo. ¿Quién está permitiendo estos en la cárcel que quiere silenciar una red muchísimo más grande, ¿no? Sí, y qué importante porque justo Gina comenzó en su introducción mencionando que P. Diddy está en una sala, Gina, corrígeme si estoy mal, antisuicidio, pero pues al final del día, Sí. pues eso veamos si es, o digamos que a prueba de que algo así ocurra. Anti-autodesvivisión. Antidesvivisiones. Sí. O que quieran mañana decir, incluso lo teníamos en un cuarto de antidesvivisión, ¿no? De antisuicidio. No, si la palabra sí hay que decirla porque es importante decirla, porque hay que generar Pues sí, conciencia pero de suicidio. luego el algoritmo nos va a Nos bajar el castiga. capítulo No, porque, aquí le picamos un suicidio. pi. sea, Sí, ujú. pero no, esa palabra hay que decirla porque
porque la estamos normalizando demasiado en cuanto a todos los casos suicidios que hay, pero bueno, ese es otro tema. Es el que quieran silenciar. Y la palabra que vamos a mutear es la que tiene que ver con que la gente se quite la vida, nada más por si se escuchó pip, 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 estamos hablando de la palabra que implica quitarse la vida propia. La autodesvivisión. Exacto. Oye, y ahorita entre que si palabras sí, palabras no. La semana pasada, y bueno, el transcurso de esta semana, se ha dado la discusión en nuestro país, en México, respecto a que si militarización, que si sí, que si no, que se aplica y demás. Saskia, tú que has seguido este caso de primera mano y has sido muy vocal respecto a la importancia de la fuerza policial, platícanos lo que ha sucedido con esta reforma que formaliza, ahora sí que el traspaso de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. Mira, yo veo aquí muchas cosas en pro y muchas en contra. Uno tiene que ver con lo que implica la comunicación de la militarización. Y voy a poner militarización entre comillas. También porque habría que definir muy bien la militarización del país para entonces entrar a decir si la Guardia Nacional está siendo militarizada o no está siendo militarizada. Vámonos un poco a este presidente, que incluso hay fotos de Andrés Manuel con estas pancartas de no a la militarización, ¿no? Igual que de Mario Delgado, igual que de Fernández Noroña, igual y que todos ellos, ¿no? Estaban en contra de la militarización. Algo que pasó en materia de seguridad, y si hay que decirlo, en este país, es que la entrega de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador fue una entrega donde se fueron esclareciendo, por no decir de otra manera, se fueron esclareciendo la realidad en materia de seguridad en este país muy poco a poco. Y la realidad es que la seguridad o la inseguridad del país iba muy poco de la mano con la estrategia de Andrés Manuel, que es una estrategia populista. Entonces, Andrés Manuel toma la decisión de no meterse mucho a temas de seguridad porque prioriza estar cerca del pueblo. Lo vimos en las imágenes que está cerca incluso de la mamá del Chapo Guzmán. ¿No? Hay estas obviedades respecto a si hay ellos contra nosotros, ¿no? Que lo ha habido con Peña, que lo ha habido con Felipe Calderón, que lo ha habido con Fox, donde es la famosa guerra contra el narco, ¿no? Aquí la realidad es que México está superado en materia de inseguridad y de toma de control del narcotráfico y de la delincuencia organizada para crear una estrategia preventiva de mediano y largo plazo, que esa era la apuesta del presidente, ¿no? Programas sociales, incluso si nos vamos a analizar, por ejemplo, el famoso, la famosa programa social de jóvenes del presidente, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues es una base bastante limitada en cuanto a pensar que solo por darle trabajo digno, porque son sueldos de 8,000, 10,000, 12,000 pesos, a una persona va a decir, no, mejor si no entro a la delincuencia organizada, ¿no? Mejor si dejo mi problema de las drogas, mejor si sigo estudiando porque ya voy a tener este trabajo. Es una falta de entendimiento de la criminalidad en este país brutal. Y lo que pasó es que se dieron cuenta que no les funcionó la estrategia de seguridad que tenían y que el país está completamente desbordado porque la problemática del consumo de narcóticos en este país y en Estados Unidos rebasa cualquier cosa, y la corrupción, y tú bien lo dijiste, Chávez, el acceso a la justicia en este país está completamente destruido. Entonces, para terminar, lo verdaderamente grave, no tiene que ver con el decir la militarización. Incluso si a mí me preguntan a título personal, yo sí estoy de acuerdo con la militarización, porque creo que quienes estamos metidas en temas de la seguridad en este país, sabemos lo delicado que está el país y sabemos que la profesionalización de la policía local es complejísima de la mano del combate de la corrupción y del fortalecimiento de las fiscalías, porque necesitas, como bien lo dices, Chávez, que todo esto se embone perfectamente bien como única estrategia. Entonces, suena muy bonito cuando activistas salen y dicen no a la militarización, claro, sí al fortalecimiento de la policía local. Suena increíble. Ojalá ese fuera nuestro escenario. Pero para eso tienes que fortalecer las fiscalías, tienes que fortalecer y combatir la corrupción para que entonces garantices la seguridad. Y dado porque que solo así puedes blindar, exacto, solo así puedes blindar a las policías y a las instituciones de impartición de justicia. En verdad, o sea, imaginemos no que son, exacto, imaginemos que son es mucho en trabajo. todo exacto, en el sexenio de López Obrador van 200,000 desvividos
por violencia. Y ni decir Y los en desaparecidos, ¿no? Estados Unidos están muriéndose o desviviéndose, o sea, 100,000 estadounidenses al año o 200,000 estadounidenses en 2 años, justamente por el tema de tráfico de fentanilo, ¿no? Entonces, Ahora, en realidad, en efecto, es para donde voltees, dices, esta realidad está espantosa y se tiene que hacer el esfuerzo que se tenga que hacer para contener, digamos, todo este clima absolutamente inadmisible de violencia y de tráfico de estupefacientes, ahora, ¿no? O sea, hay, es aquí hay un terrorífico. tema, Sí, perdón, perdóname, Yuri, te nada más para interrumpí terminar esta horrible. idea. No, nada más quiero terminar este como hilo que es, ahora, el problema más grande que tiene que ver y los miedos que tienen que ver con la militarización tienen que ver con que en este país, y lo hemos dicho mucho aquí en Cuarto para las Cuatro, las leyes no están de la mano de la Sí. realidad social en este país. Entonces, Así ¿qué es. termina pasando? Que la Marina, las Fuerzas Armadas, tienen estrategias de combate a la delincuencia que no necesariamente van de la mano del legislativo. Entonces, ¿qué termina pasando? Es, ok, ya agarramos al, inserta aquí el nombre del famoso narcotraficante que quieran o no tan famoso narcotraficante, pero es cómo lo vinculamos al proceso por medio de las fiscalías. Entonces, ¿qué realmente pasó para que yo tuviera que detener a este cabrón? ¿Y qué tengo que hacer para que realmente este güey se quede en la cárcel y realmente ya no siga operando? Y ahí es donde se genera una serie de violaciones a los derechos humanos que quienes están en contra de la militarización argumentan que no se vale, ¿no? Entonces, creo que es un tema como súper delicado y sí hay que decirlo, esta reforma viene con quitarle apoyo a las policías locales. Entonces, lejos de hacer una cosa paralela para mejorar el país, vamos otra vez a dejar de apostar por las policías locales, que es cosa terrible que no estamos haciendo, y luego vamos a tener unos años un problema terrible que es cómo sacas a los militares de la calle. Perdóname. Ese va a ser el verdadero problema, ¿eh? El verdadero problema va a ser ese, porque si con las manos atadas de todas maneras se han cometido abusos que son inadmisibles, ya los quiero ver sin tener las manos atadas después de la militarización de la Guardia Nacional, o sea, porque si no tienen controles civiles, pues ahora van a ser nada más Sí. controles militares, ahora sí que la ropa sucia se lava en el cuartel, no en casa, en el cuartel y tantano, o sea, Chávez, Ahora, perdónanos, no te hemos dejado hablar. no, está perfecto, pero creo que en toda esta discusión, a mí algo que no sé si a ustedes, pero que me habría encantado ver es que pasáramos del idealismo al realismo. O sea, yo de pronto escucho Ujú. como muchos mensajes y muchas consignas muy idealistas y cuando ya lo pasas a la realidad respecto a que, ejemplo, la policía civil a nivel local hay un problema severo en reclutamiento, o sea, la raza no quiere ser policía, no le has destinado suficiente presupuesto, tampoco le has apostado a la profesionalización de la Unos policía. sueldos de hambre, sí. Exacto, pues de pronto es como, no, sí, suena increíble, pero a la hora ya, al verlo pragmáticamente, pues no es como tal. Y creo que justo eso, a mí en lo personal, no sé ustedes, es lo que me deja de ver. Me encantaría ver un debate un poco más a la altura, como a ver, vamos a quitarnos ya de consignas de mensajes, sino cómo está el asunto, porque, y esto lo abono porque al final del día la Guardia Nacional siempre tuvo un grado de militarización. O sea, tuvo un propósito al principio que era que poco a poco se convirtiera en esta fuerza civil. Posteriormente se cambia, pero pues realmente es la formalización de algo que, de un actuar que han desempeñado desde el inicio. Inclusive cuando tú ves el porcentaje de elementos que tienen una formación castrense, superan el 80%. Entonces sí, también era como este juego de palabras y de pronto de idealismos y algunas cosas que esperábamos que no terminaron siendo, que sí considero que es un debate que nos ha dejado de ver y que a futuro debemos justo esperar qué sucede. Y dado también que la estrategia de seguridad que desempeñó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México no va necesariamente de la mano con esta nueva estrategia de seguridad, que yo eso es lo que quiero pues justamente entender a partir del próximo mes, ya octubre, cómo se va a desempeñar esta estrategia y también de la mano de Omar García Harfuch, que su trabajo apostándole a la inteligencia, a lo civil, pues no ha sido necesariamente la estrategia que se está llevando ahorita a cabo. Pues yo únicamente para cerrar diría que esta desconexión de esferas es muy evidente
y que desafortunadamente hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que pareciera que nadie se está dando cuenta. Y que esto que hablamos de las estrategias de seguridad, pero también tiene que ver con la economía y tiene que ver con la educación, da la impresión de que quienes están gobernando y tomando decisiones sumamente importantes no han tenido el tiempo para darse cuenta de la realidad. Hay también un tema ahí con la escucha que constantemente se debate, es en qué momento perdimos esta facultad de escucha versus las necesidades cotidianas y la prisa que se tiene, porque vivimos en un país sumamente inseguro, vivimos en un país donde pareciera que hay una derrota cada día, y yo no estoy a favor de la militarización, yo sí creo que tendríamos que apostar a estrategias distintas, y que desafortunadamente hoy me encuentro en un lugar donde no la veo clara y por eso me gusta mucho escucharlas, porque les soy bien sincera, no la veo clara, tampoco la entiendo, porque no solamente no hay una buena escucha, sino que tampoco no hay una buena comunicación. No se nos comunica con claridad casi nada. Y ahí es donde yo me encuentro muy descolocada. Esa es la realidad. Y es que ahorita que lo decías, me acordé del título perfecto de esta película que ganó el Oscar, Everything, Everywhere, Everywhere, All at Once. En efecto, así ha estado la realidad en México, y yo me atrevería a pensar que en el mundo entero durante a lo largo de todo este 2024, y si me apuran desde que empezó la pandemia, Everything, Everywhere, All at Once. Todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y efectivamente, pues eso es desquiciante para cualquiera de nosotros, ¿no? No, y en general creo que todo lo que podamos atribuir desde nuestra experiencia y conversaciones concluye en lo mismo. Hoy tenemos un estado de ánimo generalizado muy miedoso, muy bajoneado y bastante triste. Entonces, cuando escucho a la Chávez decir, bueno, yo quiero ver a partir de octubre con claridad, te lo juro que te deseo que así sea, porque es el deseo que todas tenemos en realidad. Ahora, también aquí hay otro factor importante que tenemos que considerar, que es la gente sí quiere la militarización en la calle. Es muy pues fácil hay esferas donde sí, estados donde sí y estados donde no, O sea, sí, eso es otra vez el Everything Everywhere All at Once. No, pero en su mayoría la gente confía en las Fuerzas Armadas, especialmente en el norte del país, pero por eso digo que hay mucho privilegio, hablando desde el centro de México, la zona metropolitana, y hay mucho privilegio, y hay que decirlo, de quienes tenemos el privilegio de escribir en las notas rojas, de quienes tenemos el privilegio de tener X cantidad de seguidores, donde lo que salgamos a decir tiene cierto impacto, pero la gente está muerta de miedo en sus colonias, la gente está viendo, está llevando a sus niños en la mano, de la mano a las escuelas, y están los narquillos ahí armados, ya no se esconden sus armas, están desapareciendo al vecino, y ya no es como antes de cómo desapareció el vecino, no, pues sí, ya es otro cabrón, no es que desaparece, ¿no? Ya se está normalizando, y la gente está pidiendo desesperadamente soluciones. Entonces, sí, yo sí veo ahí opiniones como muy encontradas de lo que la gente quiere y lo que tenemos, y quienes tenemos este privilegio, y me incluyo como columnista del Universal, de opinar al respecto, ¿no? Es que totalmente, Oigan, porque nuestro país es súper diverso, y Yuri, me urge que tú nos hables porque hay un Andrés Manuel antes y un Andrés Manuel después. Y creo que es importante, sé que te tienes que ir, pero se cierra ya el mes de septiembre, que recuerdo cuando lo grabamos, así como un tsunami, terremoto de todo lo que estaba por acontecer. Está ya por terminar, y Yuri, cuéntanos, ¿qué onda con los Andrés Manueles? Pues yo creo que Andrés Manuel en realidad ha sido el mismo desde que me acuerdo de él hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ahorita está en esteroides. Ahorita Andrés Manuel, pues Obrador, está en AMLO en esteroides, ¿no? Y tan es así que ya no dice cosas divertidas en su mañanera, o sea, se acabó el me canso ganso, y de ahí pasó al esto no se le mueve ni una coma, y lo estamos viendo en esteroides. Y a mí lo único que me hace pensar, no sé si coincidan conmigo o no, es que López Obrador en realidad, de los
presidentes que a mí me ha tocado ver en mi tiempo de vida, en realidad es al que más trabajo le está costando saber que exactamente hoy que ven este capítulo que es jueves, faltan nada más 3 días, pues, viernes, sábado y domingo, porque el lunes adiós Andrés Manuel López Obrador. Y evidentemente Andrés Manuel López Obrador deja atrás de sí, sí todo un discurso, sí todo una nueva, porque hay una cosa, cuando dijo cambio de régimen, pues sí, en realidad fue cambio de paradigma en muchas cosas, y digo cambio entre comillas porque a mí Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el que hemos visto a últimas fechas, pero insisto, yo creo que López Obrador ha sido el mismo desde siempre, nada más que ahorita está en esteroides, en realidad ha sido un político muy eficaz para muchas cosas, de entrada muy eficaz para hacer todo el entramado de lo que él conoce bien al PRI de los 70s, que es donde creció, donde se formó y seguramente se infatuó, se enamoró de ese sistema político que ideó otro personaje a quien seguramente López Obrador, que le encanta la historia, conocerá bien y conocerá a profundidad toda la ingeniería política que hizo con México cuando inventó el Partido Nacional Revolucionario, lo que viene siendo el abuelito del PRI, pero que en realidad solamente cambia solo cambia de vestido, y por eso esta sí podría ser la cuarta transformación, porque primero fue el PRM, luego fue el PNR, luego fue el PRI, y ahora viene la cuarta transformación, que es el Primor, ¿no? El PRI Morena, que en realidad es ya del tamaño, es un partido casi único, hay una autocracia y el presidencialismo está absolutamente en esteroides. Curiosamente, cuando él ya se va, la pregunta es ¿por qué? Yo creo que el presidencialismo siempre ha estado, Tenemos como esta situación social de pensar en el gran Tlatuani. Yo creo que no viene solamente con Andrés Manuel. Yo siempre creo que hemos tenido gobiernos sumamente paternalistas. Yo, a diferencia tuya, Yuri, yo sigo impresionándome mucho de lo vocal que es Andrés Manuel, de lo mucho que lo quiere la gente, de lo eficaz y también muy ingenioso. Y a ver, habrá que decirlo, no hay tampoco una oposición. Y tampoco, ahí están los números. Ninguna. La gente lo adora, la gente lo quiere, la gente lo sostiene. Y yo la verdad es que sí no estoy de acuerdo. Creo que el gobierno paternalista siempre lo hemos tenido. Y esta no es la primera oportunidad en la que se nos presenta. Y hay que decirlo que también él es un tipo que es muy simpático y es muy empático. Y ahí están los resultados. Y yo cada vez que lo escuchas hablar, no sé si empático. No, es inteligente, pero es muy inteligente. Y muy político. Muy político. El presidente ha hecho un fenómeno que ahí, Gina, estoy de acuerdo con Yuri, que no han hecho otros, que tiene que ver con generar este fanatismo en la gente. O sea, esta sensación paternalista, pero de verdad que la gente sale a matar por AMLO si es necesario, cosa que ni Peña, ni Felipe, ni Vicente, ni toda... No, o sea, no volverá a pasar, por eso no va a volver a pasar, ojo, sí, no se va a repetir. No, y no nada más eso, pero es brutal cómo se le alinearon, no va a volver a repetirse, completamente de acuerdo, por eso el fenómeno Claudia va a ser muy interesante, post Andrés Manuel, pero como se le están alineando las cosas con un Congreso mayoritario, con reformas aprobadas así de un día para el otro, como dijo que las iba a hacer como las quiso y como le dio la gana hacerlas, con unas mañaneras, no sé si vieron el otro día la Chávez estuvo ahí, pero con Beatriz Gutiérrez Müller. Híjole, qué fuerte el que pueda salir a hacer ese tipo de comentarios, salir a decir ese tipo de cosas y que no haya consecuencia alguna. No, yo no me imagino a Felipe Calderón hablándole así a Margarita Zavala en su sexenio para irse y que no se haya generado todo un relajo. Entonces, él se está yendo por la puerta grande con sus números, con sus reformas y sí, con un legado que él quiso y con un ego tan brutal que ahí sí ningún otro presidente se ha ido así. Los griegos le decían ubris, ¿no? La ubris es llenarte de ti mismo, ¿no? Que sentir que nada va a detenerte. Entonces ahí donde yo digo, no me había tocado ver en mi tiempo de vida a un presidente que le costara tanto trabajo decir adiós, porque sabe que lo tiene que hacer. Sabe que lo tiene que hacer y yo no estoy entendiendo. ¿No te despides del poder así?
Tan Pues fácil. claro, ¿no? O sea, habrá que leer a Luis Espota, que ahora hay una película preciosa que no tiene nada que ver con el adiós al poder, pero sí tiene que ver con los usos y costumbres del poder en sí mismo en nuestro país, que se llama Casi el Paraíso. Casi el Está Paraíso. ahorita en carteleras y es una belleza. La adaptaron preciosa para los tiempos más actuales. Pero que hay es un que leer a librazo, todo es Luis un Espota, librazo. hay que leer a todo Luis Espota. Y justamente tiene una novela, Luis Espota, que se llama El primer día, pero es que es el primer día de todos los expresidentes, el primer día en que ya no están en el poder presidencial o en el poder ejecutivo en nuestro país. Y yo creo que la lectura de esa novela a todos, a todas, a todos nos va a permitir entender maravillosamente bien a lo que se va a enfrentar internamente un personaje como Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Así de actual es Luis Espota, así de actual. Oye, ¿y saben algo? Ahorita que hablábamos de que, pues en efecto, ya el presidente se va, algo que durante el transcurso del sexenio se estuvo constantemente apuntando y analizando, era respecto al futuro del partido, que más allá de ser un partido institucionalizado, era más bien un movimiento. Y ahorita que decía, ¿qué onda con los Andrés Manueles? No sé si ustedes vieron el domingo el Consejo General de Morena, pero López Obrador se va de la presidencia dejando un partido, por lo pronto lo que se ve, sumamente unido, muy ordenado respecto a quienes quieren que sigan con la estafeta. Y también, a diferencia de los partidos de oposición, y yo digo oposición entre comillas porque realmente ni los considero oposición, muy reoxigenados, que ya le dieron la Comisión de Justicia en el Senado a Yunes. Sí, pero un partido también muy reoxigenado cuando tienes a una dirigencia sumamente joven. No nos sorprende, ¿no? A nadie. El paréntesis, que Yunes tenga la Comisión de la Justicia. Pues claro. No, ¿sabes qué? No, yo sí voy a decir algo. Pero sí, paréntesis, así. Pero te voy a decir algo. A mí sí me sorprendió. No te puede sorprender con todo lo que hemos visto en estos últimos años. Pero es que te voy a decir por qué me sorprendió, porque yo llegué a considerar que a raíz de las múltiples críticas que se tuvo desde el interior del partido y del movimiento, dirían, ¿sabes qué? Ahí vamos a dejarla. Pero en efecto, hombre, ¿cuándo lo van a hacer? Y te voy a decir algo. Dijo entonces, nunca nadie, menos Morena. Pero ahí te va, y creo que inclusive el que le asignen la Comisión de Justicia trae de por medio ya la confirmación de la duda. O sea, en efecto, eso tuvo que haber sido algo que se pactó, que se acordó, y ahí, sin decírtelo, lo están confirmando. Entonces, a mí en lo personal, sí me sorprendió. Llegué a pensar que, bueno, pues, pero nada más fue el sentido del voto y listo. ¿Te sorprende que lo confirmen con ese descaro, Chávez? O sea, ¿te sorprende Dime sin decirlo que te vendiste a Morena. Es más, ¿no? O sea, pero yo creo que, bueno, se sabe que todo esto de que Adán Augusto estaba hablando con él, le pasó el teléfono a Fernanda y luego, no, yo no he hablado con Yunes, yo no tuve ningún o sea, el descaro ya en este país de la mentira es hasta cinismo, ¿no? Es hasta sarcasmo. Yo hasta lo veo como sarcasmo. No, pero es que para mí son dos temas. O sea, un tema es lo que tú hayas acordado y negociado con Yunes, pero otro es que le des la Comisión de Justicia del Senado. O sea, es irónico. Pero así operan, Chávez, Morena, perdón, así llevan operando 6 años. Por eso digo, no sé cómo te sorprende que o sea, tú fíjate en el Andrés Manuel que a quienes criticaba. Y hoy, mira, son así de Manuel Velasco, del Partido Verde. O sea, si nos vamos a todas estas cosas que parecen ya hasta sarcasmo, les vale madres. Porque saben que tienen a toda la gente a su favor y saben que tienen sus números y que pueden hacer este tipo de descaros. Lo que a mí me sorprende, Chávez, es que a ti te sorprende. Es que me sorprenda. Ahora bien, la verdad es que a veces es que yo lo voy a ser bien sincera, a veces ya no quiero pensar mal y acertar. De pronto digo, ya estoy podrida. Tú te despiertas y dices, hoy sí se van a hacer las cosas bien, y de repente te ponen a Yunes ahí, dices, no manches. Pero la que está aburridísima ya de nosotros es Gina Jaramillo. No, es que justo las estoy escuchando. No, fíjate, ayer estaba platicando con Viri Ríos, y ella decía algo que se me quedó grabado y decía, amamos a Viri Ríos, y ella decía algo que me pareció. Hay que traerla un día, aunque sea un día. Sí, Viri, ven.
Viri, Viri, por favor, ven. Viri, ven. Y justo Viri decía, es que es momento que dejemos de hablar de nuestros políticos y empecemos a hablar de lo que se necesita y cómo podemos poner soluciones sobre la Así mesa es. y cómo sí podemos organizarnos. Y me pareció que era el comentario más elocuente que he escuchado en mucho tiempo, porque estamos enroscados en una conversación en forma de espiral y no logramos salir de ahí. Entonces, escuchar a Viri para mí fue como una salida que yo estoy pensando seriamente tomarme de manera formal, porque si no, vamos a estar muchos años, Pensé que quién ibas a sabe decir, cuánto estoy tiempo pensando más así. seriamente tomar el poder. Ay. O sea, que ibas a decir eso. Mira, Gina aquí Jaramillo. Acompáñenme. Adelante, Acompáñenme, hermanas. aquí ya No, tienes, pero cuando aquí decía ya eso, tienes la tu Viri equipo. decía, pues sí, la neta tiene razón Viri, tiene toda la razón. Sin duda. Toda. Todos toda. tenemos que involucrarnos y en este espacio lo hemos dicho todas en distintos momentos y con distintos temas. O sea, sí tenemos que abrazar nuestra ciudadanía y es la única forma de realmente impulsar cambios hacia adelante, ¿no? O sea, ahorita en el presente y también en el futuro inmediato. No, y lo Ahora que yo sí decía Saskia, espero. ¿no? Tenemos un reto interesante también desde este lugar que ocupamos día con día y es ver qué va a suceder con Claudia, entender también cómo va a funcionar y desde ahí también tomar las mejores decisiones, pero estamos en un momento que es como súper dual y además los medios de comunicación y la conversación todo el tiempo generan más dinámicas de aprensión por un lado y también miedo por el otro, pero creo que tendríamos que ser más congruentes y observar, ¿no? Lo que decía Saskia, ahí viene otro momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sí podemos hacer? Esa es como mi postura hoy por hoy. Yo sí espero que a Claudia le vaya muy bien, porque si a Claro. Claudia le va bien a México. Pero Claudia sola, como ningún presidente solo, puede. Y ella va a ser la primera presidenta de México. Entonces va a tener, además, por el solo hecho de ser mujer, va a tener también muchísimos retos y desafíos que no necesariamente imaginamos ahorita, ¿eh? No, Sí, no, y el puro Senado, fenómeno. el Senado botón de muestra. Botón Exacto. de muestra. Ahora, el Exacto. puro fenómeno de ir tras, o sea, de ir, de ser la que sigue, o el que sigue, o sea, aquí no hay tema de género, de ser la que sigue detrás de un fenómeno que, como bien lo dijo Gina, histórico, que no va a volver a pasar que se llama Andrés Manuel López Obrador en este país, tiene un reto por sí solo nada más, ¿eh? Sí, pero Sí, ella ya también veremos. siendo la primera mujer presidenta en la historia de México, ella ya también está en la historia. Yo creo que la historia a ella también la espera para ver qué es lo que ella va a aportarle a la historia, no nada más de nosotras las mujeres, sino también de todo el entramado social de nuestro país. Y a mí me ha parecido que ella ha dado en sus distintos discursos, dados en momentos clave, o sea, como, valga la redundancia, claves de lo que ella pretende hacer durante estos 6 años de gobierno. Ojalá así sea, ojalá le vaya bien, porque insisto, que le vaya bien a Claudia, va a querer decir que le va a ir bien a México. No solo voy a decir que es una mujer increíble, la verdad es que Es es una una mujer mujer espectacular, muy padre y es una Sí. mujer con mucho conocimiento y es una mujer Así es. que estoy segura nos va a sorprender para bien. Sin Sí, duda. y a Esperemos que así propósito sea, de sí, ello, y de pronto para no cerrar siempre con el ánimo algo negativo, a mí sí me esperanzó mucho que el lunes 23, el Universal en primera plana comparte una encuesta respecto al sentir de la mayoría de los mexicanos sobre esta nueva administración y saber que la gran mayoría de los mexicanos está pues no solamente emocionado, sino que espera una gran gestión por parte de Claudia, pues definitivamente nos llena de esperanza y sí, este capítulo se cierra, se abre otro. Yo sí me pregunto si veré en el transcurso de mi vida, que espero sea larga, en la medida en la que sea sana y esté cuerda, y ojalá que en mi larga vida ya no esté esperanzada y piense mal, acierte, pero no sé si vaya a ver a otro político como Andrés Manuel López Obrador. La verdad Te es lo que digo ya, impresionante. no lo vas a volver no a va ver. a pasar, ¿verdad? No, va- por supuesto que no. Es un tipo de fenómeno histórico Sí. que únicamente se ve con los grandes líderes. Y entonces tú Sí. piensas en cualquier líder extraordinario que haya existido, existió. Y Andrés Manuel, nos guste o no nos guste, lo es. Es un líderzazo, es un líder nato, es un tipo que no se va a repetir. Oye, Y Yuri, para ni cerrar, modo. no cerraste el tema del otro Andrés Manuel, que ese es muy importante también mencionar.
¿Cuál es el otro? Porque yo te dije que para mí es el mismo Andrés Manuel. Desde ¿Es el mismo? 1999, cuando yo empecé a escuchar de Andrés Manuel López Obrador, 1997, por ahí de sus tomas de en Tabasco y eso, al día de hoy, yo creo que estrictamente es el mismo. O sea, él ha sido muy consistente a lo largo de su historia política, nada más que ahora lo veo en esteroides, a 3 días de que deje su gobierno. Pero a mí no me parece que haya otro López Obrador, es el mismito, para mí. ¿Cuáles son los bueno. Andrés Manueles que tú ves, Chávez? No, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita hay mucho alboroto respecto al nuevo nombramiento de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo, que ahora está encargado de la Secretaría de Organizaciones al interior de Morena, en donde... Ya pues oficialmente. Sí, ya oficialmente. Esto se oficializó el pasado domingo, en donde Luisa María Alcalde pues ya quedó a la cabeza del partido en una votación unánime. El Oye, 100% Chávez, ¿y esa te sorprendió también o no? Esa no te sorprendió tanto. No, esa cero me sorprendió. No. Esa cero me sorprendió. Eres mala, Cero. Teresa, eres No, mala, Teresa. Esa sí cero me sorprendió. Eres mala, Teresa Asquia. Mi Chávez, te voy a decir, mi Chávez es la esperanza de este país, porque ella sigue teniendo toda la esperanza siempre y le entiende a la política como nadie le entiende a la política, y aún así encuentra la manera de ver el lado positivo de esto. Yo, de esos sarcasmos de los que hablo, digo, mira, el hijo del presidente que está luchando en contra del nepotismo acaba de poner a su hijo a la cabeza de Morena. Son los sarcasmos que hemos visto en este múltiple Andrés Manuel toda la vida. Para nada en malo mi comentario, Chávez, querida, sabes que no es en malo mi comentario. No, ya lo sé. A ver, es ahora con yo les voy a amor y el preguntar. respeto. Y ahí está la pinche Yuri ya haciendo amarrabajas. Sí, No, ahí yo nada está más el te dije, eres mala, quechadillo. Teresa Asquia. Tú no viste esa telenovela porque estabas Claro naciendo. que sí la vi. Pero No, eres mala, Teresa Asquia. Ay, No. Mi Chávez es... No, Chávez, cero mala, mi es proyecto sensata. era la Chávez. Gina y Con Gina y yo. Teresa. Ajá. Claro, Tú mi proyecto no. eras, ¿no? Yo ahí estaba aprendiendo de la vida apenas. Aprendiendo a... Bueno, pero estaba diciendo Chávez que Teresa estaba enseñó. haciendo varias Comer conversaciones Gerber. y que qué. Que yo quería preguntarles ahora, ya que me andan tupiendo, yo les pregunto a ustedes, ¿les sorprendió el nombramiento de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán? De Luisa María no. A mí del presidente, del hijo del presidente sí, porque si algo le han pegado al presidente es con sus hijos. Y le han pegado con investigaciones concretas, con o sin veracidad, no voy a entrar al tema de el enriquecimiento de los hijos, los contactos de los hijos en construcciones particulares de este gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, que haya ese legado, por un lado, al gran Andrés Manuel, no me sorprende de que Andrés Manuel haya querido dejar ahí su semillita, pero sí me sorprende la coyuntura de los tiempos de decir, bueno, es que no hay límites en lo descarado que de pronto se vuelve, y este tema nos lleva a cómo empezamos la conversación, ¿no? El poder, lo que hace en la gente, que te lleva a hacer cosas que dices, ¿por qué? Porque puedo. Punto, porque no tiene lógica, pero no importa, puedo estar pasando una reforma que habla del combate al nepotismo, porque eso es parte crucial de la reforma judicial, mientras de la mano pongo a mi hijo a que esté encabezando o dentro de la dirigencia, digamos, de mi partido. Está cañón. Oigan, y antes de despedirnos, porque ya nos llevan escuchando quienes han llegado hasta este minuto de esta grabación, se los agradecemos muchísimo. Antes de despedirnos, ¿cuál es la frase más emblemática, según cada una de ustedes, de López Obrador? ¿Me canso ganso? Esa es tu pregunta nada que verienta. Sí, Muy bien, sí, para Yuri, me encanta. despedirnos, hombre. La nada que verienta para despedirnos. Yo digo, ¿me canso ganso o fuchicaca? Ay, déjame pensar. Híjole, A ver, yo no Gina. sé. No, yo tampoco, no. Yo estoy trabadita, ahorita con de este momento que le dice Beatriz Gutiérrez Müller, cuando me robó de mi casa, me dijeron, ¿te llevaste a la mejor? Y él dijo, lo mismo dice la oposición de mí. Esa me encantó, que dijo y que ligó ese momento de amor con desamor.
Ay, hablando, es que no, yo sí tengo muchas frases que ahorita que deseas amor, el amor con amor se paga. Y también Y eso, la de y eso por hagan el con bien de nosotras todos. aquí abajo, déjenos Ay, sí, amor con amor corazones, se paga. porque amor con amor se paga. Comenten Oye, aquí abajito y abrazos suscríbanse. no balazos Exacto. también. Abrazos no balazos. Ese es un clasiquísimo que generó, que trascendió fuerte, fuerte. A ver, yo digo la primera parte y ustedes la completan. Por el bien de todos. Ay, todos se la saben, primero los pobres. Bueno, hay tantas frases que Martí Batres acaba de sacar un el libro de las frases de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ¿saben qué? Ya chole, esa es otra, para recordar siempre. Ya chole, y la próxima semana que nos veamos por acá, ya vamos a tener a la primera presidenta de nuestro país. ¡Qué emoción! ¡Qué gusto verles, emoción. mujeres Sí. hermosas! ¿Por qué no salen? Oigan, quiero que salga. Suscríbanse, Ale. suscríbanse.